Hola viajeros, como estamos cerca del 8 de diciembre, quise compartir con ustedes este material sobre el origen de la devoción a la Virgen de Caacupé, considerada como patrona y protectora del Paraguay. Este material lo elaboré con muchísimo respeto, sin la intención de profundizar en cuestiones ideológicas ni religiosas, sino más bien a modo de cultura general. Así que les invito a seguir viendo el video y a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Soy Chris Phillips y esto es Viajando por Afición. La Virgen de Caacupé, también llamada Virgen de los Milagros de Caacupé o Tupanci Caacupé, es una variante de la advocación mariana de la Inmaculada Concepción. En su honor fue inaugurado un templo en el siglo XVIII, aunque la edificación actual data del siglo XX, siendo elevada al rango de basílica menor por el Papa Francisco el 11 de julio de 2015. Distante a unos 50 kilómetros de la capital paraguaya, en la ciudad de Caacupé, capital espiritual del Paraguay, la catedral o basílica se viste de gala cada 8 de diciembre para celebrar el Día de la Virgen de Caacupé, en consonancia con el Día de la Inmaculada Concepción de María, aunque las celebraciones inician días antes con la peregrinación y novenario de quienes agradecen o piden por la intercesión de la también llamada Virgencita Azul. Respecto al origen de esta devoción existen varias versiones. La más difundida es la que afirma que todo habría iniciado en el siglo XVII, cuando un nativo guaraní de nombre José, ya convertido al cristianismo por los franciscanos, huía de la hostilidad de una tribu que rechazaba a los europeos y nativos conversos, motivo por el cual sus integrantes querían matarlo en una zona boscosa de la región. Desesperado, pidió a la Virgen que lo salvara con la promesa de que haría una imagen con la madera de un árbol que le sirvió como escondite. Otra versión añade que la Virgen se le apareció y le dijo Caacupé, que en guaraní significa detrás del monte o bosque. Finalmente pudo salir con vida aquel día y cumplir con su promesa, tallando dos imágenes que se basaron en la descripción dada por los franciscanos sobre la Inmaculada Concepción de María. La más grande quedaría para la iglesia de Tobatí y la más pequeña para la devoción particular de José. Posteriormente hubo una gran inundación que arrasó con casi todo a su paso, incluso con la imagen de la Virgen. Al bajar las aguas fue hallado flotando un maletín o baúl en cuyo interior estaba la figura que había sido tallada por José. La imagen ocupó un pequeño oratorio a cuyo alrededor se fue formando un poblado. Con el paso de los años, la zona empezó a ser conocida como Valle de Caacupé, nombre que proviene del guaraní Caacupé y que significa, como había dicho anteriormente, detrás del monte o detrás del bosque. La imagen de la Virgen ya tiene 400 años, durante los cuales debió pasar por diversas situaciones antes de llegar a su altar definitivo, desde inundaciones y tormentas hasta conflictos bélicos.
Si les gusta el contenido de mi canal, pueden suscribirse, darle like a los videos, compartirlos y dejar un comentario. También pueden activar la campanita de notificaciones y seguirme en las redes sociales. Hoy en día tanto Caacupé como Tobatí siguen atrayendo a creyentes y turistas de diversas nacionalidades y edades. Entre los atractivos destacan la Basílica de Caacupé, la belleza paisajística de la región y la variedad en cuanto a propuestas de alojamiento. Si quieren echar un vistazo a estos atractivos, les invito a ver los videos que he ido publicando en mi canal y que tienen como protagonistas a ambos destinos. Entre las propuestas de alojamiento de la zona pude visitar 3 que me atrajeron por sus características y por ser pet friendly. Una de ellas es Tramonto, con cabañas privadas, equipadas y climatizadas. También cuenta con canchas deportivas e incluso guardia de seguridad. Ñalola, por su parte, es una propuesta que invita a desconectarse de la rutina en un lugar privado, climatizado y exclusivo para parejas o grupos de hasta 6 personas. Por otro lado, a la entrada del Cerro Caballú, Cabaña Bilbao ofrece interesantes opciones en un predio de casi 10 hectáreas, rodeadas por una exuberante naturaleza. Tiene cabañas equipadas, climatizadas y estratégicamente ubicadas para no afectar a la privacidad de familias, parejas o grupos de amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse para seguir disfrutando de muchas más experiencias en las que se fusionan turismo, naturaleza, historia y cultura en un solo lugar, aquí en Viajando por Afición. Que tengan un excelente resto de jornada.